7 de la mañana, 19 minutos. Saludamos a la presidenta de Cordicón, Janine Cruz, está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, estimado Javier, qué gusto saludarle desde aquí, desde la ciudad de Quito. Bienvenida. Estas reformas o esta ley de comunicación aprobada con el informe de minoría, ¿es preocupante para la libertad de prensa, la libertad de expresión en nuestro país? Así es, nosotros le hemos denominado que es el retorno de la ley Mordaza. Claramente hay artículos que nos preocupan y que dan paso para la penalización de la opinión, tanto en el artículo 3 de la reforma que elimina la palabra opinión de lo que son contenidos de información, y el artículo 11 y 12, que bajo la responsabilidad ulterior determina que la responsabilidad pueda ser civil o de cualquier otra índole en el caso que exista alguna información o comunicación u opinión emitida. ¿Ese artículo como tal entonces se restringe cualquier libertad de expresión? Así es. Esto da paso primero al desconocimiento que no han analizado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace poco le llamó la atención al Estado ecuatoriano por abusar de una norma jurídica y penalizar la opinión. En el caso explícito es del articulista Emilio Palacio versus El Universo. Y en lo posterior, pues nos preocupa también el rol que le quiere dar al Estado ecuatoriano. En el artículo 17 quiere darle la posibilidad de que el Estado garantice el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos, dando a conocer que el Estado tiene que decir qué noticia es falsa y qué noticia es verdadera, y eso totalmente es atentatorio al trabajo periodístico, a las investigaciones periodísticas y a sostener pues un Estado democrático. Claro, porque está limitando cualquier información que se genere con responsabilidad, obviamente, dentro de cualquier actividad diaria que ocurre en nuestro país, punto uno. Lo otro es que a la Defensoría del Pueblo también se le busca dar un poder, de alguna u otra manera, contra la prensa. Así es, se le da el rol de censor a la Defensoría del Pueblo. Hemos determinado que tranquilamente se puede convertir en la Defensoría de la guillotina, porque serían los defensores públicos quienes se encarguen de saber qué contenidos se tienen que exponer a los medios de comunicación. Y es totalmente un retroceso, primero, porque no se dan cuenta que la Defensoría del Pueblo tiene claramente un solo camino, que es en la defensa de los derechos, tanto consagrados en la Constitución como en estándares internacionales. Pero convertir a la Defensoría del Pueblo en la segunda Supercom me parece que es una torpeza frente a todo el episodio que hemos evidenciado, como en su momento abusaron de la norma, persiguieron y se introdujeron en las agendas o en los contenidos para obligarles a los medios que emitir y que no. La Corte Interamericana es muy clara en el sentido de que usar el derecho penal, dice, para sancionar expresiones vulnera el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Si eso es así, no entiendo qué les pasa por la cabeza o es simplemente las ganas con el periodismo ecuatoriano. Yo considero que lamentablemente en este momento tan sensible que atraviesa la Asamblea, esta ley es construida desde la revancha, no, por ejemplo, profundizan o debaten artículos que tienen que importarnos a los ecuatorianos, sobre todo hablemos de un sistema de protección a los periodistas. Y lo que me parece también en exceso es que le dan una nueva potestad al Consejo de Comunicación. Quieren que nosotros establezcamos los mecanismos y la reglamentación para saber si los medios de comunicación y periodistas cumplen con las normas deontológicas, dando a conocer que obviamente el Consejo sería un consejo moralista. Nosotros, ¿quiénes somos para saber si ustedes cumplen o no las normas deontológicas? Creemos en el trabajo periodístico, por supuesto, pero hay esa responsabilidad ulterior del comunicador en el momento de emitir su información. En el caso que cualquier ciudadano se siente ofendido, tiene pues la vía constitucional con una acción de protección para garantizar la vulneración, en este caso que ha existido, si se evidencia que un derecho del ciudadano haya sido trastocado. Y es lamentable saber, Javier, que no se recuerda el episodio de persecución, de judicialización, y los organismos internacionales inclusive emitieron informes donde dan a conocer que desde el año 2008 hasta el 2017 hubo más de 2.500 atentados al trabajo periodístico. Y nosotros esperamos sobre todo que por parte del Ejecutivo se vete esta ley Mordaza y durante un año, veto total pedimos, y que durante este año se podría trabajar con un reglamento
de la reforma que se dio en el año 2019 y luego de un año veamos realmente la Asamblea cómo responde frente a esta nueva normativa. ¿Es lo que debería pasar, Janine? Por supuesto, ese es el camino más saludable para un Estado democrático y sobre todo es una norma que le permite, en la norma del 2019, hacer el trabajo periodístico a cualquier colega sin temor a ser judicializado o perseguido. El Estado no puede intervenir, digo yo, en esta regulación de alguna otra manera que pretenden con esta normativa. También estamos en esa línea frente a la realidad de que penalizando la opinión cualquier ciudadano, inclusive si mañana un ciudadano da una opinión y ustedes sacan un reportaje, tranquilamente la autoridad puede valerse de estos artículos para buscar la penalización y de alguna manera tratar de censurar o tratar de atemorizar. Creo que ese capítulo nefasto de la ley Mordaza nos dejó grandes heridas y hoy es momento de recordar los episodios inclusive de cierre de medios, inclusive como el medio Arután, medios comunitarios, la persecución y judicialización. De hecho, hay muchos casos todavía ventilándose en los juzgados porque ha sido una persecución sistemática. Así que nosotros rechazamos totalmente esta nueva ley Mordaza y esperamos que el Ejecutivo pueda enviar un veto total. En definitiva, esta norma, tal como está aprobada con este informe de minoría que se lo aprobó en la Asamblea, que esperamos el veto total del Ejecutivo, digo, devuelve la capacidad de sanción y amplía la censura previa. Así de sencillo es esta normativa. Así es, nosotros coincidimos plenamente, sobre todo porque vienen desde otros sectores también criticando la normativa que acaba de emitir la Asamblea Nacional, que no solamente es en contra del gobierno, ojo, es contra de los periodistas, de los medios de comunicación y en contra de un Estado ecuatoriano, ¿no? Y frente a esto, pues nosotros entendemos que no han aterrizado en un análisis minucioso de esta norma, no entienden cuál es el trabajo de la Defensoría del Pueblo y tratan de devolverle a la opinión pues esa censura o tratando de intimidar pues a quienes piensen o critiquen a la autoridad. Así que nosotros rechazamos contundentemente este proyecto que trastoca totalmente los intereses de los ecuatorianos. Aprueban esto y se ríen y festejan en la Asamblea. Es impresionante. Así es impresionante y sobre todo porque en el año 2019, Javier, nosotros ampliamos un debate con inclusive los sectores de los medios comunitarios. Y lo digo esto porque Pachacuti acaba de aprobar esta normativa que inclusive va en contra de los intereses de los medios comunitarios. En el 2019 se lograron incluir beneficios para los medios comunitarios. Hoy con esta reforma inclusive se trastoca y se elimina esos beneficios. Entonces no conocen la norma, no conocen los beneficios y los perjuicios de esta normativa y lo que nos corresponde a nosotros, quienes creemos en la libertad de expresión y en la libertad del ejercicio periodístico, pues rechazamos contundentemente. Estamos solicitando, de hecho, una reunión con los varios sectores que llevan a cabo la defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa para sostener nuestra tesis y por qué esta normativa vulnera sobre todo tratados internacionales y vulnera la Constitución. Bien, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, Janine Krun, quien es presidenta